a Pellegrino Suárez, a quien conocí hace unos años en un coloquio que hicimos de Historia de la Edición y con quien vamos a compartir de mañana otro coloquio, el segundo, de Historia de la Edición, del libro y la edición. Es una investigadora del Brasil que tiene un libro excelente que se llama Sembrar Horizontes, que hace un análisis comparativo de la lectura entre Argentina y Brasil en la primera mitad del siglo XX. Es muy, muy rico como material y es muy interesante su conocimiento. Incluso ella, a este coloquio que se va a iniciar mañana en Córdoba, trae como tema para preparar cómo se leyó el tesoro de la juventud en América Latina. Gabriela es una doctora en historia, es profesora y especializada en la historia de América Latina, pero además investiga estos temas en los que ha hecho además su posgrado. Además, ese libro que acabo de hablar es su tesis de doctorado. Es doctora en historia, como decía. Así que muchas gracias, Gabriela. En primer lugar, Leandro, es un gusto estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación tuya, de Luciana, de la CONAVIP. Cuando yo hice este trabajo hace muchos años, entre 1998 y 2002, el libro de Leandro era así una estrella solitaria realmente en el campo de una historia de la edición en Argentina, así que fue una referencia muy importante para mí. Hoy en día hay muchos otros trabajos, ¿no? El campo realmente se desarrolló muchísimo, pero fue una referencia, entonces para mí era un autor así primordial, y después tuvimos la oportunidad de nos conocer y desde entonces nos quedamos en contacto y me quedo muy contenta realmente de estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo pido disculpas por los errores en español. Yo sé que están aquí presentes todo el tiempo, pero voy a intentar de hacerme clara y si a veces no va bien, me digan, por favor. Bueno, la idea de esta investigación fue de tratar de la construcción de un espacio de producción y circulación de libros para niños y jóvenes. Este concepto, ¿no?, de literatura infantil, infanto-juvenil, es siempre un poco así, sin fronteras muy claras. Entonces, libros infanto-juveniles en Argentina y en Brasil en la primera mitad del siglo XX. Y yo quería hacer la comparación entre los dos países, aunque yo supiera que la historia de Argentina y Brasil para esa época presenta diferencias muy profundas. Pero me parecía interesante proponer la comparación y en el camino de la investigación, de hecho, yo tuve demostraciones muy claras de que la comparación valía la pena. Y yo quería hacer no solo la comparación, pero también enseñar los intercambios, los esfuerzos para aproximar el mundo intelectual, de la literatura, de la edición de libros argentino y brasileño en esos años. Y hubo, de hecho, muchos esfuerzos en ese sentido. Es una época de las vanguardias literarias, es una época en que escritores visitan los países vecinos y piensan el concepto de América Latina y tienen el deseo de hacer existir un espacio cultural latinoamericano. El Brasil está siempre un poquito al margen de todo eso por causa de la lengua, sobre todo, ¿no?, que es una barrera. Aún con este problema de la lengua, los brasileños están siempre muy atentos a lo que pasa en la América hispánica en los años 1910, 1920, 30. Hay gente que viaja, Mário de Andrade, por ejemplo, viene a Buenos Aires, Gabriela Mistral, que había vivido muchos años aquí, después se va a Río de Janeiro y ocupa una posición ligada a la Embajada de Chile en Río de Janeiro. Está en contacto con Cecilia Meirelles, que es una escritora muy importante aquí para mi trabajo. Está en contacto con Manuel Bandeira, con Alfonso Reyes de México, que también se ubicaba en Río en esos años. Entonces, que hay un espíritu de hacer circular las experiencias, las experimentaciones literarias y también la identidad latinoamericana en esa época. Y todo eso también, además de la comparación, yo intenté enseñar. Monteiro Lobato, que es
el escribano, yo creo que el más importante aquí para la literatura infantil brasileña de esos años, fue traducido en Argentina para el castellano en los años 1930 y en los años 40 él tuvo problemas políticos con el gobierno de Getúlio Vargas y vino a vivir en Buenos Aires. Y cuenta todo el tiempo cómo fue reconocido en las calles y las personas sabían quién él era y conocían sus libros. Así que también esta relación de Monteiro Lobato con la Argentina, que claro, alcanza un ápice con su mudanza, con su desplazamiento para Buenos Aires, pero viene de mucho antes, porque ya en 1918, Monteiro Lobato editaba una revista llamada Revista del Brasil, y esta revista procuraba establecer una forma de conocer la literatura hispanoamericana. Y él escribía cartas a escritores, a literatos en Argentina y en otras partes, y publicaba cosas en la Revista del Brasil, que eran como un eco del estado literario de la América Hispánica y sobre todo de Argentina, ¿no? Aquí, por ejemplo, Horacio Quiroga, yo sé que era uruguayo, pero aquí muy establecido en Argentina, ¿no? Tenía un intercambio muy intenso con Monteiro Lobato y también Manuel Gálvez y otros, ¿no? Monteiro Lobato hizo incluso un inquérito intelectual en Argentina sobre qué conocen los argentinos a propósito del Brasil. Y procurando un poco, conocen poco, entonces tenemos que de alguna manera difundir las cosas brasileñas en Argentina. Y él hizo ese esfuerzo también como editor, años más tarde, intentando traducir libros argentinos en Brasil y también promover libros argentinos aquí, libros brasileños aquí en Argentina. Así que bueno, la idea era comparar y mostrar la circulación en un ámbito latinoamericano y más específicamente Argentina-Brasil. Mostrar que había esfuerzos de aproximación, que había ecos, la obra de Constancio C. Vigil presente en una importante biblioteca infantil en São Paulo, así que el editorial Atlántida llegando a Brasil, siendo conocido por los jóvenes lectores. Y para organizar el trabajo, yo hablo muy rápidamente, después podemos entrar en las preguntas. Para organizar el trabajo, yo, en primer lugar, hice una radiografía de quiénes eran los principales escritores que escribían para un público infanto-juvenil en Argentina y en Brasil. Y identifiqué algunos escritores en Argentina, como por ejemplo Ada María Elflein, como por ejemplo Álvaro Junque, Hugo Wost, Rafael Rijena Sánchez, Horacio Quiroga, Hudson Iberri, Constancio C. Vigil, Javier Villafañe. Y otros escritores que en Brasil hicieron lo mismo en la misma época. Y ahí traté un poco de analizar comparativamente cuáles eran realmente los puntos fuertes de sus libros, de su concepción de literatura infantil, de su concepción de formación de los lectores, comparando Brasil y Argentina. En un segundo momento del libro, yo intenté de comparar el rol desempeñado por los mediadores, lo que llamé de mediadores. Entonces, en un primer nivel, educadoras, eran mujeres educadoras que eran intelectuales, que escribían sobre cosas no solamente relacionadas a niños, pero sobre asuntos en general, pero que siempre se pronunciaban a respecto de la educación, de la formación de lectores. Gabriela Mistral, por un lado, que no era argentina, pero que publicó muchísimo aquí y tenía una red de contactos en Argentina en esa época para pensar el problema de la lectura, y en Brasil, Cecília Meirelles, que era una poetisa, una educadora, una modernista, y también no solamente escribió para niños, como también comentó muchos libros, comentaba. Entonces la idea era
cómo comentaban las obras, cómo definían la circulación, recomendando ciertas cosas y criticando otras. Entonces, el mediador cultural que favorece la circulación de ciertos libros y que de alguna manera dificulta la circulación de otros que no son vistos como buenos libros. Para las dos estaba muy clara una noción de qué son los buenos libros para niños, cuál tipo de literatura es adecuada para la formación del lector, para despertar el gusto por la lectura. Eso de que hablaba Leandro, esa idea de qué literatura es capaz de despertar el placer, la experiencia placerosa en la lectura. Y tanto Gabriela Mistral como Cecilia Meirelles escribían mucho sobre eso. ¿Cuál sería el repertorio ideal para un joven lector? Debemos controlar, censurar, determinar o que debe ser lido, o debemos dejar un poco más libre este joven lector que visita las estanterías y elige lo que quiere leer, que bueno, lee la misma obra 20 veces seguidas. ¿Cuál es el rol del bibliotecario, del maestro, del educador, cuando observa el movimiento de un joven lector? Y las dos educadoras, Gabriela Mistral y Cecilia Meirelles, presentaban sus concepciones en ese sentido. ¿No? Cecilia Meirelles, así muy preocupada con una literatura de los clásicos que venían desde la antigüedad clásica y que merecían ser libros porque eran los libros eternos, como decía ella. Y Gabriela Mistral con una preocupación así más latinoamericanista, es preciso traer el folclore, nuestras raíces, afirmar esta conexión del niño con su lugar de pertenencia. Entonces había diferencias interesantes entre ellas. Después se volvieron grandes amigas. Gabriela Mistral vivió en Niterói, como ya dije, estuvieron muy cercanas las dos, pero tenían visiones de una literatura infantil ideal que no eran coincidentes. Y al mismo tiempo, como una instancia que yo llamé en el libro de mediación cultural, yo trabajé con bibliotecas. Y en particular dos bibliotecas, una biblioteca en Buenos Aires, la Biblioteca Nacional del Maestro, y la sección infantil dentro de la Biblioteca Nacional del Maestro, que había sido creada por Leopoldo Lugones y que tenía una visión de cómo construir el acervo. ¿Se dice acervo aquí en español? ¿Sí? Cómo construir el acervo, cómo definir el repertorio, que era una visión, en mi perspectiva, muy contrastante con el nacionalismo de Lugones en aquel momento, el año 1916. Si uno observa quién era Lugones, que decía, que pensaba cuando escribe El Payador, no tiene mucho que ver con lo que eligió para la sección infantil de la Biblioteca Nacional del Maestro. Entonces me pareció un caso muy interesante. Y en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, en Brasil, la biblioteca infantil criada a partir de una iniciativa de Mário de Andrade. Mário de Andrade fue un expoente de las vanguardas literarias en Brasil, de lo que nosotros llamamos de modernismo en Brasil, pero yo sé que para ustedes modernismo es una otra cosa, de fines del siglo XIX. Pero de las vanguardas, y Mário de Andrade fue el director del Departamento de Cultura del Estado de São Paulo en fines de los años 30, y como tal, él tenía una preocupación con las bibliotecas. Realmente fortaleció la Biblioteca Municipal de São Paulo, que hoy lleva su nombre, es la Biblioteca Municipal Mário de Andrade, la más importante, la más grande de la ciudad, y también creó bibliotecas para niños. Y esta biblioteca infantil, que fue la primera cerca del centro de São Paulo, que tenía una bibliotecaria directora muy activa, Lenira Fracaroli, permaneció como directora por décadas en esta biblioteca, y también organizó allí un trabajo muy vigoroso, realmente observando qué colecciones comprar,
qué autores invitar para hablar en la biblioteca, qué hacer para que los chicos pobres pudieran frecuentar la biblioteca. Entonces ofrecía una merenda en el medio de la tarde para mantener los lectores ahí presentes, una iniciativa muy interesante. Yo comparé básicamente los acervos, qué libros han sido incorporados al acervo aquí en Buenos Aires y en São Paulo. La comparación me trajo pistas muy interesantes sobre también lo que existía, cuáles eran los libros editados, qué libros eran editados nacionalmente, qué libros venían desde afuera, venían del extranjero, qué género de resistencia había a un libro editado en portugués, pero en Portugal, o un libro editado en España, en español. Para la Argentina, eso no me parecía como un problema. Yo sé que había un debate intelectual sobre un español, un castellano de Argentina y marcando sus diferencias en relación a un español de España, pero era un debate intelectual que no ponía realmente límites, en mi perspectiva, a la circulación de libros. Al paso que para Brasil sí, el portugués de Portugal era casi que una otra lengua, muy artificial para nosotros, una lectura difícil para un niño, una manera de escribir que no correspondía a la manera de hablar. Y entonces, por eso, una preocupación en tenemos que reemplazar los libros infantiles que son editados en Portugal y hacerlos en Brasil porque el lenguaje es diferente. Tenemos que afirmar una literatura no solo brasileña, una literatura universal, o sea, también las traducciones, pero traducir los libros para un portugués brasileño. Y con eso también el acervo de la biblioteca en São Paulo tenía menos cosas extranjeras que la biblioteca en Buenos Aires, que tenía muchas cosas editadas en Francia en español. Había grandes editoriales franceses que publicaban en español, Ollendorff, Garnier Hermanos, La Viuda de Charles Bourret. Entonces publicaban en español y exportaban libros hacia Buenos Aires y también, claro, muchas ediciones españolas, empezando por los cuentos de Calleja, ¿no? Que eran ahí realmente muy queridos en la sección infantil de la Biblioteca Nacional del Maestro. Y finalmente, la última parte del libro fue dedicada a experiencias editoriales en Argentina y en Brasil. Ahí yo me encontré en la época con una dificultad extraordinaria para acceder a los archivos de los editoriales, ¿no? Entonces, yo contaba ayer a Luciana que fui a la editorial Atlántida pedir un permiso para visitar los archivos, para buscar las cosas. Me recibieron muy bien, me regalaron una edición similar de Vigiken, de la primera edición de Vigiken, que yo incluso utilicé como invitación para cumpleaños de mi hijo, porque me gusta mucho la primera tapa, ¿no? Así que me recibieron muy bien, pero el archivo jamás, no pude consultar el archivo. Entonces, ahí claro que el trabajo no fue el ideal en esta parte, porque yo tuve realmente un desequilibrio entre las fuentes brasileñas y las fuentes argentinas. ¿Te dejaron entrar ahí a Atlántida? No. Solo en la sala del director para... Sí, exacto. Solo eso, pero no en los archivos. Y en São Paulo pasa lo mismo. Es muy difícil, pero había un coleccionador de libros muy conocido en Brasil llamado José Mindlin. Después, ahora murió y donó su colección a la Universidad de São Paulo. Hay una nueva biblioteca en la Universidad de São Paulo con los libros que vinieron de José Mindlin. Y José Mindlin tenía muchos contactos. Entonces, él obtuvo para mí la permisión de entrar en los archivos del editorial Melhoramentos, que era un editorial muy importante, fundamental para este tema. Entonces, yo tuve en Melhoramentos acceso a cosas extraordinarias y aquí trabajé un poco más desde afuera.
De todas maneras, yo comparé un poco la organización de colecciones, los criterios en el editorial Atlántida y en el editorial Melhoramentos. Entonces, Constancio Sevigil, claro, era esta figura central en el editorial Atlántida, que organizaba las colecciones todas, que de alguna manera orientaba las adaptaciones de libros. Y en Melhoramentos había una figura correspondiente un poco a Constancio Sevigil, pero que no era el propietario del editorial. Era un educador contratado por el editorial para seleccionar los libros infantiles. Y yo tuve acceso a los pareceres que este hombre llamado Lourenço Filho. Lourenço Filho era un educador muy importante que hizo parte de este momento en la historia de la educación en Brasil, muy conectado a la historia, a la escuela nueva, la nueva escuela. Y Lourenço Filho era uno de los portavoces de la escuela nueva, y la escuela nueva imaginaba una educación integral. El niño debe ir a la escuela, pero la escuela debe ser complementada por otras estrategias que están, por ejemplo, en las bibliotecas, en la lectura de libros, o también en el cine, la radio. El cine y la radio son todos órganos educacionales que deben ser utilizados para una educación plena e integral de los niños. Y con eso Lourenço Filho también tuvo este rol en el editorial Melhoramentos. El detalle aquí es que en los años 30 en Brasil hubo una separación muy profunda entre los educadores defensores de la escuela católica y los de una escuela laica. Con el gobierno de Getúlio Vargas, al final del combate, los defensores de la escuela católica fueron exitosos. Y Lourenço Filho estuvo al lado de los católicos. Es un poco una inflexión en su biografía, porque él vino antes con muchas acciones que lo aproximaban de un grupo mayor de escuelas novistas, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, que eran muy progresistas. Pero en el momento del embate católicos y laicos, él se quedó del lado católico. Y en el editorial Melhoramentos, ele não demonstrava uma defesa, uma promoção do catolicismo, isso não, pero sí de posições muito moralistas e muito conservadoras. E por isso proíbe qualquer livro que hiciera menção à União Soviética, ao socialismo. Com isso já descartava o livro. Por exemplo, descartou um livro de Monteiro Lobato, del escribano Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato hablaba de la historia del mundo y había un capítulo dedicado a la Rusia y no, ya no se podía publicar el libro por causa de eso. Así que en el editorial Melhoramentos, los libros infantiles eran muy lindos, muy bien presentados, con un lenguaje muy cuidadosa, muy adecuada, y por otro lado muy depurados. Existe esta palabra, muy depurados. Y por eso yo hice al final, para terminar, una comparación de la adaptación de Viajes de Gulliver por Constancio Sevigil y el editorial Atlántida, y por el editorial Melhoramentos. Y la diferencia es que para la colección infantil de la biblioteca, del editorial Melhoramentos, Viajes de Gulliver viene como una historieta así completamente vacía, ¿no? De cualquier sentido político, cuando nosotros sabemos que originalmente, ¿no?, con Jonathan Swift, era una novela con aspectos críticos, ácidos, y todo eso desaparece completamente. Constancio Sevigil sí conserva un poco de este tono más crítico, más irreverente. Y Lourenço Filho no. Por otro lado, un poco mi hipótesis para terminar es que los escritores nacionales que explotaron este mercado editorial que se abría en torno de un segmento especializado, que sería el segmento del público infanto-juvenil, los escritores brasileños como Monteiro Lobato fueron más irreverentes, críticos,
incluso politizados, que los autores argentinos de la época, que fueron un poco más pedagógicos, muy preocupados con la edificación moral del niño, con la afirmación de una identidad nacional, patriótica. Y Monteiro Lobato, por ejemplo, hablaba de Brasil, de la nación, pero hablaba siempre de una forma muy inquieta, tiempo todo tocando en puntos delicados como el problema de la esclavitud, como el problema de la corrupción, como el problema de la falta de eficacia para encontrar petróleo, ¿no? Era una de sus obsesiones, que Brasil tenía petróleo, con el problema de la ferrovía, que era mal conservada y había accidentes todo el tiempo. Entonces, trae para sus libros una densidad crítica que yo no veía en los libros argentinos de esta época. Qué bueno, muchas gracias. Primer pregunta, después hacen ellos. Yo te hago una nomás, pero es una de las cosas que en tu libro queda claro, que además estos libros que se van editando, estos autores que vos mencionás, además son exitosos. Es decir, son exitosos en ventas. ¿Viste? Alegre de vos, o los libros de Quiroga, o la misma revista Villiquen, ¿no? De Vigil. ¿Ese éxito es más producto de una necesidad real de cambio en los niveles de lectura, o es producto de un marketing más adecuado? ¿Qué te parece? Así como, ¿qué te sugiere ese éxito? Porque, por ejemplo, yo creo que una de las cosas de Hugo Watt, que es otro costado interesante, ¿no? Lo que planteaste ahí con lo de Lugones, que es cómo no hay que ver unilateralmente determinadas trayectorias, ¿no? Es decir, como un tipo que efectivamente en el mismo momento, incluso en que por ahí está haciendo escritos que tienen que ver, ¿no? Acordémonos de que Lugones es el que escribe, entre otras cosas, La Hora de la Espada, y es el que justifica un poco, impulsa el golpe de Uriburu en el 30. Es decir, ese mismo nacionalista exacerbado y todo lo demás tiene otro costado donde está haciendo una colección para niños que tiene otro perfil. Hugo Boss definitivamente era, como te decía ayer, un filonazi, ¿no? Era un tipo cuyo nombre en realidad era Martínez Zubiría, y cuyos hijos eran un general de división y un brigadier. Era un tipo más bien filonazi, pero escribe una novela que se llama Alegre, para jóvenes, que dice, bueno, es un éxito enorme. Sus libros eran exitosos, en general él era un constructor de éxitos, ¿no? Pero ¿a qué se debía ese éxito? ¿Que enganchaban con una necesidad de lectura de esa sociedad? ¿Tenían muy buen marketing? ¿Eran muy novedosos en lo que hacían? ¿Qué se te ocurre? Me parece que tanto el caso de Hugo Wost como el caso de Villiquen son casos de ediciones que no dependen del universo escolar, que no dependen de la compra de libros por el Estado. Porque Hugo Wost, de hecho, un poco como Monteiro Lobato en Brasil, encuentra su público. Y como encuentra su público, tiene también un poco más de libertad para hacer lo que quiera. Y ahí es un libro alegre, que, bueno, es una novela también así muy adecuada para los niños, ¿no? Que yo creo que pasaría por cualquier censor, por cualquier mediador. Pero no hay ahí una preocupación en afirmar algo, no hay una preocupación así en inculcar una cierta idea de nación, de moralidad, de civismo. Entonces me parece que Hugo Wost realmente es uno aquí de los escritores que no está correspondiendo a las expectativas del Consejo Nacional de Educación, a las expectativas del Estado. Está dialogando con su público y tiene de hecho esta posibilidad, porque fue uno de los autores de la época que más vendió. Y Villiquen pasa lo mismo, porque Villiquen también, yo sé que miraba a la escuela y que dialogaba con esta escuela de la época, incluso en las fotografías que publicabas, hay muchas escenas escolares, aquí, así que sabe que los lectores de Villiquen eran alumnos de las escuelas y que las escuelas podrían también utilizar la revista en prácticas escolares, claro que sí, pero hay una irreverencia, ¿no? Un libro escolar típico
del periodo de 1919, cuando fue creada la revista, no tendría esta tapa, ¿no? Así que hay una dimensión que mira a la escuela, y hay una dimensión que es realmente de divertir, de dialogar con este espíritu infantil, más irreverente, más buscando también hacer las cosas no necesariamente las más correctas, con disciplina. Entonces, me parece que Bijiken también apela a un público lector que estaba realmente muy consolidado en Argentina para la época, ¿no? Así que permitía a una publicación conquistar una independencia, una profesionalización. Era posible aquí ya en ese periodo en Argentina se profesionalizar el escritor, el editor, con un retorno financiero que venía del público y que no venía de subvenciones, que no venía de una compra pública, estatal. En Brasil eso no pasaba tan bien. Porque también me imagino que ahí está jugando, Gabriela, el tema de los niveles de alfabetización, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que la población argentina a ese periodo ha adquirido niveles de alfabetización muy altos y entonces tiene lógicas de lectura que por ahí van más independientes de las prédicas y las intenciones del Estado, que en el Brasil hasta el día de hoy siguen siendo muy Estado dependientes, digamos, en cuanto a su posibilidad de acceso a la lectura, ¿no? Sí, exacto. Por eso hay un sociólogo brasileño llamado Sérgio Miceli que tiene esta tesis muy interesante de que en Brasil, en ese periodo, años 1920, un escritor necesitaba de un mecenas. Y había esos mecenas que eran hombres muy ricos, normalmente esos hacendados ligados a la producción de café en Río de Janeiro, São Paulo, y que eran hombres de cultura también y que promovían la cultura y promovían los escritores. Y por eso había la figura del mecenas. Después de 1930, con la revolución de Getúlio Vargas, ahí empieza el Estado a estar presente, exacto, a reemplazar el mecenas. Y estos escritores modernos como Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, muchos otros, pasaron a tener un empleo público. Y con el empleo público podían también dedicarse a las letras, a la literatura. Entonces el Estado pasó a ser el mecenas. Pero para esa época aquí, años 20, había el Estado, sobre todo las provincias, era más descentralizado, pero el público lector era muy chiquito. También el poder de compra era mucho menor, ¿no? Comparativamente a Argentina, y por eso la máquina no funcionaba tan bien. La pregunta iba, digamos, en un paralelismo entre eso, entre el nivel de producción, editorial en Brasil con Argentina. Si había, digamos, pero creo que fue contestado en parte de esto que decía también Leandro, ¿no? El desarrollo de cantidad de títulos, digamos, si hay datos duros, cuantitativos de eso, el principio del siglo pasado entre los dos países. No hay una sistematización de estos números, pero me parece que, claro, Buenos Aires tiene este lugar de un centro editorial de América Hispánica, ¿no? Un lugar que va siendo conquistado, así que los niveles aquí son incomparables, son mucho más altos. Por otro lado, en Brasil, con este problema de la lengua, del portugués de Portugal, del portugués de Brasil, los editoriales empiezan a desarrollarse y hay algunos importantes en los primeros años del siglo XX, pero sobre todo a partir de los años 1930. Ahí, por ejemplo, el editor José Olímpio, que incluso fue el tema de la tesis de doctorado de Gustavo Sorá, un colega de Córdoba, ¿no? De la Universidad Nacional de Córdoba, trabajó con el editorial José Olímpio y el editorial Globo, por ejemplo, en el sur de Brasil, que tenía este escritor Érico Veríssimo, que era un escritor de mucho éxito editorial y también trabajaba en un editorial y que se dedicaba muchísimo a las traducciones. Lo que yo percibo es una diferencia de perfiles, además de los datos cuantitativos. Por ejemplo, me parece que
Aquí en Argentina había mucho más esta práctica de la adaptación de libros para niños, el trabajo de adaptación, mucho más que en Brasil. Sí, sí, mucho, mucho más. Aquí realmente, y cuando se busca también esos editoriales españoles que enviaban los libros a Argentina y a otras partes, hay todos los clásicos de la literatura, de Shakespeare, Dante Alighieri, Cervantes, todos están adaptados para el público infanto-juvenil, ¿no? Había, no sé, una visión de que había un paso a ser dado por los jóvenes lectores a través de las adaptaciones, que para nosotros están ahí, pero no están tan fuertemente, muchas veces son mal hechas, entonces yo creo que no tienen la misma importancia. ¿Cómo crees que evolucionó la noción de la identidad a lo largo del tiempo hasta este momento? ¿Y qué relación tiene esta noción de la identidad con la tarea de la promoción de la lectura o crear el deseo de la lectura? En el terreno de la literatura infanto-juvenil, ¿no? Para la literatura adulta, más de vanguardia, es una otra cosa, pero para la literatura infanto-juvenil, la identidad latinoamericana nunca fue un horizonte, nunca fue. Se hablaba mucho de identidad nacional, y ahí sí, siempre la identidad nacional, y siempre por una perspectiva, claro, había los autores, los escritores que tenían el discurso nacionalista, patriótico, Afonso Celso y tantos otros. Afonso Celso tenía un libro, ¿Por qué me ufano de mi país? ¿No? ¿Por qué me orgullo de mi país? Y había, claro, que textos así, pero eran autores de menos suceso. Había autores también que hablaban, como en Francia, era una fórmula literaria de viajes por el país, y a través del viaje se enseñaba las cosas de la nación, del territorio. Pero yo diría que los autores de más suceso fueron aquellos que discutieron la identidad desde un punto de vista crítico. Desde un punto de vista crítico. Y esta dimensión crítica estuvo muy presente en Monteiro Lobato, en Lígia Bojunga, en Ana María Machado, escritores que vinieron después, en la segunda mitad del siglo, que recibieron muchos premios internacionales, Hans Christian Andersen y otras premiaciones. Y esa perspectiva crítica, de alguna manera, consideraba el joven lector una persona inteligente. Entonces estimulaba así la lectura. Los lectores de Monteiro Lobato eran aficionados por Monteiro Lobato. Entonces yo tuve acceso, por ejemplo, a un acervo de cartas escritas por niños a Monteiro Lobato. Y las cartas son increíbles, así el nivel de diálogo, de recepción, de respuesta que daban los niños a las provocaciones que hacía Monteiro Lobato en sus libros. Entonces, por ese camino, yo creo que sí el tema de la identidad instiga la lectura. Por otro lado, los autores que en Brasil, de alguna manera en Argentina, Ada María Elflein, Germán Berdiales, en algunos de sus textos, cuando viene con una proposición así muy pedagógica, muy disciplinadora, ahí yo creo que lo que está en juego no es la formación de un lector, ¿no? De un lector libre que pasa de libro en libro, que construye su propio camino. Ahí lo que está en juego es sobre todo la formación de un lector un poco mecánico en la escuela, que aprende la técnica de leer, ¿no? Pero que no camina por el gusto, por el placer. Me parece que en Argentina, ya no traté de eso en el libro porque es posterior, pero que Graciela Montes, María Elena Walsh, fueron escritoras que también hicieron eso, ¿no? Una reflexión crítica sobre las cosas del país que tienen que ver con identidad, pero que no están afirmando la identidad, ¿no? Que están problematizando todo eso. El tiempo todo transitan entre el nacional y el universal.
traen elementos que son también universales. Por ejemplo, para la primera mitad del siglo me encanta la figura de Javier Villafañe, que era un titiritero, ¿no? Y que famoso titiritero y que, ¿no?, que transitaba con su andariega. Y que yo creo que estaba más ahí, la literatura como un juego, tiene que ser divertido, a veces tiene que ser más poético, más ligero, a veces con un poquito de una densidad filosófica, ¿no? Y ahí yo creo que es el camino que favorece realmente la lectura. Solo para finalizar, en Brasil es interesante, eso no sé si pasó también en Argentina, pero en los años de los gobiernos militares, de la dictadura en Brasil, había esos escritores críticos y que todavía tuvieron sus libros comprados por el Ministerio de la Educación y esos libros circularon en las escuelas públicas distribuidos por el Ministerio de la Educación. Un poco también nos parece, yo fui ya de jurados de doctorado, cosas así sobre este tema, así es una hipótesis, que la crítica también era algo sutil, ¿no? El libro tampoco era un panfleto contra la dictadura, no, era algo sutil, justamente sobre la libertad del individuo, la libertad de creación, de imaginación, y por ser sutil, a lo mejor no sobrevivieron. Sí, sí. Nos diste un dato que creo que a todos nos llamó la atención, que es categórico para tu conclusión, que la distancia que hay entre el brasilero coloquial, el idioma coloquial, y el portugués, ¿no? Tal vez en Argentina no hemos tenido esa distancia, nosotros hemos estudiado en la escuela el castellano tradicional, no hablamos como el coloquial, ¿no? Pero hay una diferencia. Y supongo que por el resumen que hiciste, no explicaste el tema de la contextualización. ¿Cómo has contextualizado estas conjeturas, ¿sí?, en cuanto a las diferencias que hay entre Brasil y Argentina, en cuanto a pueblos? Si bien en Latinoamérica hay una historia en común, hay una historia política en común, una relación en común con el discurso hegemónico, hay una clasificación de los pueblos latinoamericanos que, por ejemplo, Darcy Ribeiro la hace con mucha claridad, ¿sí?, que pone a Brasil en el lugar de pueblos nuevos, ¿sí?, y Argentina, por ejemplo, en lugar de pueblos trasplantados, ¿no? Donde se trasplantó la cultura europea, ¿sí?, y desde ahí, con nuestra educación, nuestra construcción de la identidad, y en Brasil hay una mixtura de culturas que hace a la cultura brasileña, y creo que es una gran diferencia entre estas dos países del cuerpo formal. ¿Qué puedes agregar? Ajá. Hay que también tener un poco de cuidado, yo creo, para no generalizar, ¿no? Darcy Ribeiro era un antropólogo y yo soy historiadora. Y para mí, en ese sentido, es difícil hablar de Brasil como el lugar de un pueblo nuevo, una sociedad nueva, y Argentina como de una sociedad trasplantada, porque yo creo que ahí depende un poco de la región, depende un poco desde dónde se mira hacia el problema. Por ejemplo, donde yo estoy, São Paulo, claro que hay una mezcla, pero también un poco el modelo es un modelo muy extranjerizado, ¿no? Si viajamos a Manaus, en Amazonía, es completamente una otra cosa, es un Brasil muy indígena también. Y si viajamos a Salvador, es un Brasil muy afro-brasileño, muy afro. En Porto Alegre, en el sur, muy alemán, muy alemán. Entonces, yo creo que hay que... Y al mismo tiempo también Argentina, ¿no? Yo estoy en contacto con un grupo de historiadores que trabaja sobre historia indígena en Argentina y revisando muchas cosas del discurso sobre las campañas del desierto y la erradicación del indio de la sociedad argentina, que también hay matices en todo eso. La cuestión indígena en el norte de Argentina también, que yo creo que trae matices importantes.
la cuestión, por ejemplo, de la esclavitud, que claro, no se compara a las dimensiones que tuvo la esclavitud en Brasil, pero también de alguna manera hace parte de la historia argentina. Entonces, yo creo que los modelos de Darcy Ribeiro, un poco también por el área de donde él habla, generalizan cosas que la historia no iba a sostener, a sustentar. Entonces, mi cuestión al respecto de la lengua, no sé si sería porque, bueno, aquí se habla el español más cercano del español de España, porque es una sociedad trasplantada y en Brasil no. No pienso que sea por ahí la llave interpretativa, porque yo también veo la sociedad argentina con una dinámica, ¿no?, de automodelación, de autoconstrucción muy importante, que no podría ser resumida a una copia de sociedades extranjeras que simplesmente fueron trasplantadas. No hay un proceso aquí de reorganización social a partir desde siempre de la colonización, pero después de las escuelas inmigratorias en fines del siglo XIX, que son procesos muy dinámicos, ¿no?, y que recrían muchas cosas. Entonces sería de alguna manera minimizar la dimensión autodefinidora de la sociedad argentina en fase de la experiencia de la colonización y del legado español. De hecho, vos mencionaste el tema de la lengua como un elemento importante de esa no absorción de cosas producidas en Portugal en el Brasil, además de estos otros problemas, ¿no? Pero el específico de la lengua, sí, y la dificultad que representaban chicos en la educación, esa lengua, ¿no?, para adoptar. Y en la Argentina se da a fines del siglo XIX, en América Latina en general, pero sobre todo en Argentina, una polémica alrededor del castellano muy importante, en España. Y los hombres, los intelectuales de ese periodo, discuten seriamente. Sarmiento proponía una sección en el anuario bibliográfico Navarro Viola para un solo libro, que era el libro del profesor Calandrelli, que era un diccionario del idioma de los argentinos. Y lo tenían clarísimo, ¿no? Si no es que por ejemplo, en España leemos hoy más anagrama y leemos más. Sí, claro. Palabras en español leemos creo que hoy más. Una discusión sobre los diccionarios que era muy fuerte. Yo creo, como historiadora, que una diferencia importante es la presencia cultural que tuvo España en sus virreinos en América a lo largo de los siglos y la presencia cultural que tuvo Portugal. Es muy diferente. Por ejemplo, en la América portuguesa no había universidades, no había imprensa, no había tipografía. Nuestra primera tipografía vino en el año 1808, con la llegada de la familia real, ¿no?, que escapaba de Napoleón Bonaparte. Vinieron a Río de Janeiro y trajeron consigo la primera tipografía, que fue la prensa regia, la primera, en el comienzo del siglo XIX. No había universidades, no había yo creo que el esfuerzo de dejar marcas en este nivel cultural. Claro que hubo pensadores, hubo miembros del alto clero que escribieron, que hicieron esta puente. No fue un vacío, claro, no fue un vacío. Pero yo creo que la presencia cultural de España en los virreinos americanos fue mucho más marcante en ese sentido. También una revista que se llama Anteojitos, seguramente la viste, digo. Ambas revistas, como bien marcaste, tienen una relación con la escuela muy cercana. Lo que te quería preguntar era, ¿qué es lo más parecido, hubo algo parecido en Brasil a este tipo de revistas? Digamos, ¿cómo se dio en ese contexto, ¿no? Sí. Hubo una revista llamada Recreo, que fue también muy popular, muy querida, y que tenía también un poco ese espíritu, ¿no?, de las efemérides, de actividades escolares, pero también otras cosas que iban más allá de la escuela. Y
y hubo la revista Tic Tac, así que hubo también iniciativas de esta naturaleza, pero nada que se pueda comparar a Bijiken o incluso a Anteojitos. Por varias razones, una de ellas yo diría que es la presencia de los kioscos en las ciudades, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires, los kioscos por toda parte y una cultura de frecuentar los kioscos, mirar las cosas, comprar. Claro que había también suscripciones, ¿no? De Bijiken y de otras revistas también, la práctica de las suscripciones que también existía en Brasil. Pero yo creo que esta relación con publicaciones periódicas que estaban realmente llamando el público para un cotidiano, ¿no? Que involucraba eso de colecciones semanales o mensuales, era una práctica mucho más difundida en Argentina. Ayer Leandro me hablaba de la editorial Abril, porque acaba de salir un libro, ¿no? Sobre el tema. Muy bueno. Y a mí siempre me llamó la atención, porque el editorial Abril, en los años 70 en Brasil, por la primera vez empezó a hacer colecciones que pudieran ser vendidas en kioscos. Entonces, los pensadores, los grandes romances, y que eran vendidas en kioscos. Podría haber también la suscripción, pero que llegaban semanalmente a los kioscos y una familia podría el domingo pasar por ahí. Vamos a llevar un número más. Entonces es algo eso de una lectura que, de materiales de lectura, de soportes de lectura que circulan por espacios más democratizados, más callejeros, que no están en la librería más elegante, más intelectualizada. Los circuitos son muy diferentes. Claro que en Brasil, desde la época colonial, cuando había censura, había la Inquisición, a pesar de todo eso, hay relatos de libros vendidos al lado de un chorizo, ¿no? Así que había un poco de comida, un almacén con todo, incluso con algunos libros. Entonces, claro que los libros también siempre desafían las fronteras, los límites y encuentran formas de circular, pero no había una red que favoreciera esta circulación de una manera tan eficiente como aquí. Entonces, claro, había periódicos, había revistas semanales, había revistas femeninas como estas de que habló Beatriz Sarlo, había revistas infantiles, pero los circuitos eran más restrictos y por eso no tenemos así una Bijiken. Yo he visto una declaración de quién era, no me acuerdo ahora, un escritor argentino que vivió en el exilio y él ha dado un testimonio en que decía, ¿qué significa volver a Argentina, volver a la casa después del exilio? Bueno, significa comer dulce de leche, leer Bijiken, así, una cosa muy parte de una experiencia de infancia. Y yo diría que en Brasil, para niños más así, de sectores inmigrantes que llegaron a las grandes ciudades, que frecuentaron bibliotecas, a lo mejor ahí estarían los libros de Monteiro Lobato, El Sítio do Pica-Pau. ¿Qué significa volver a Brasil? Bueno, El Sítio do Pica-Pau amarelo y otras cosas, pero no una revista con tanta intensidad. Después, claro, vinieron las revistas de Disney, y fueron toda una cuestión, ¿no? Cuando las revistas con Abril también. El Pato Donald. Sí, exacto. Y ahí también. Pero Pichi y Cachirula, qué lindo. Sí, no. No, tenía que decirlo. Sí, está así como realmente dentro, ¿no? Sí. Y, bueno, yo
ahora yo como madre, ¿no? Como mamá, es muy buena esta experiencia empírica de qué libros tienen un efecto más verdadero, qué libros lo tienen. Entonces, leyendo para mis hijos es realmente un test y a mí me queda muy claro, ¿no? Los libros que son realmente literarios, que a veces que tienen, bueno, una escrita que involucra, libros que tienen una osadía, ¿se dice eso? No, sí, osadía. Una osadía que a veces para un niño es difícil. No necesariamente el niño va a comprender todo que está lá. A veces va a comprenderlo si vuelve al libro años después, pero está lá y hace parte de la narrativa. Entonces ahí está un libro que transporta realmente a un nivel, ¿no? De una atmósfera, de vivir la historia, de escuchar la narrativa, incluso cuando no se comprende cada palabra, del ritmo de la narrativa, de personajes que son muy bien construidos, que son muy fuertes. Y es muy diferente de un libro, como pasa mucho en Brasil en el momento. Hay un profesional, no sé qué, de marketing, que tiene un sueño de escribir un libro. Ahí va a escribir el libro para niños, porque de alguna manera es un poco más fácil, ¿no? Entonces escribe un libro porque él tiene ganas de hacerlo y elige un tema absolutamente raso y allí es una cosa con una pretensión poética, pero sin ningún talento literario. Entonces, yo creo que ahí realmente la genialidad del escritor o de la escritora, la genialidad literaria que imprime al texto una belleza en la narrativa, en la forma, y además el contenido no es el tiempo todo mensurado para un niño de 7 años, no, es algo que transborda. Yo creo que ahí sí son los buenos libros, ¿no? Y a lo mejor los eternos. Claro, yo creo que hay géneros como Julio Verne que a veces vuelven un poco fuera de la época mismo por el nivel de detallamiento, el nivel técnico, pero aún ahí hay una densidad narrativa. Entonces, para mí es muy claro, el libro que es infantil porque, bueno, alguien lo hizo con unas figuras bonitas y alguna grasa, no, nada ocurre, no vale la pena. Y otros que realmente son un desafío, pero que producen un encantamiento. Yo creo que la literatura es un lenguaje artístico y debe enganchar por la sensibilidad. La inteligencia está ahí también, ¿no? Pero la sensibilidad es fundamental. Acá en Argentina tenemos, hay un nicho de literatura infantil y juvenil que está dirigida al deporte y específicamente al fútbol, teniendo un paralelismo con la sociedad brasileña que es tan futbolera, y allá también existe ese nicho de lectores. Por ejemplo, acá hay una revista, comparándola con Villiqui, que es Tiki, que habrá gastado medio sueldo como un chico, y que es una revista para infantiles. Y después hay escritores como Ana Rosa o mismo Sacheri, que se dirigen más a los juveniles, que hablan sobre el deporte y el fútbol. Una sociedad tan futbolera como Brasil, saber si ahí también existe eso. Sí, hay este nicho. Yo incluso con mi niño recién que quería un libro de fútbol que además de unas historietas tenía así como adhesivos para colgar, ¿no? Entonces un poco un libro juguete y seguramente es un nicho y son cosas que están ahí, ¿no? Yo creo que mal no hacen, pero que está más cerca, esos que yo conozco de ahí, no sé, en Argentina, ¿no? Está más cerca de un juguete do que de un libro propiamente. Pienso que hace parte, ¿no? Un poco como un álbum de figuritas, se dice, un álbum de figuritas, ¿no? De colección, de cambiar con los amigos, con los compañeros.
Entonces sí, es muy fuerte. Y ahora además con las Olimpiadas en Brasil, ¿no? Hay también un poco los eventos del momento que aportan la atención, entonces mucha cosa relacionada a la historia de los deportes y los grandes atletas de la historia y cosas en esta línea. Uno puede ver como algunos proyectos fueron como una especie de cocina o espacio de intercambio de una serie de intelectuales, periodistas, escritores, etcétera, que después tuvieron muchísima relevancia en el mundo intelectual y editorial de la Argentina. En el caso concreto de Abril, por Abril pasa no solo haciendo sus primeras armas como editor Boris Spivakov, que estaba dirigiendo unas colecciones para niños, sino que además estaba Rodolfo Walsh, estaba, qué sé yo, Olga Orozco, que dirigía una sección de correspondencia sentimental, o estaba Gino Germani, que tenía junto con Buttelmann y contestaba cartas de tono de autoayuda y psicológica, todas personas que luego tuvieron un desarrollo en el espacio intelectual argentino muy grande. El mejoramiento, algunas de estas, se nucleaba también ahí, uno puede decir, desde ahí salen toda una élite luego de escritores, editores, periodistas, etcétera. Sí, sin duda. Los editoriales eran espacios de sociabilidad intelectual, ¿no? Entonces, por mejoramientos no tanto, porque el mejoramiento siempre tuvo una orientación más empresarial, pero los editoriales de Monteiro Lobato, por ejemplo, la Brasiliense, que fue un editorial que él creó cuando estuvo en Argentina con socios en Brasil, creó en Brasil, ¿no? Pero estaba aquí un poco pensando. José Olímpio, sin duda, estaba en la calle del Ouvidor, en Rio de Janeiro, en el corazón de la ciudad de Rio de Janeiro, y la gente pasaba por ahí, entraba para un café y hablaba en todo fin de tarde. Antes de José Olímpio, la librería Garnier, da Garnier Frères, la francesa porque uno de los hermanos Garnier tuvo que huir de la censura en Francia, fue a vivir en Río y también estaba ahí en la calle del Ouvidor y era sin duda un punto de encuentro, así que sí, la historia de las relaciones afectivas entre el editor y los principales escritores de la casa es una historia que hace parte de las colecciones que aparecían entonces, que se decidía hacer, de se acercar un ilustrador de un escritor, de se acercar un traductor de un escritor. Entonces, sin duda, Leandro, fue así. También historias afectivas muy fuertes con las casas editoriales. Que nos cuentes un poco, y para no demorarte mucho más en esta agradable charla que nos has brindado de aquí, es el tema de cómo se leyó el Tesoro de la Juventud. ¿No? Es decir, cómo se leyó el Tesoro de la Juventud en América. Y eso porque además un fenómeno muy interesante en el mundo editorial es el fenómeno de las colecciones estas completas. Es un fenómeno además sociocultural muy interesante, porque es el fenómeno de las colecciones y de las ventas a crédito, es uno de los fenómenos más curiosos del espacio cultural, porque es como de alguna manera los sectores, y sobre todo los sectores con menos acceso cotidiano a la cultura, compran envasada una especie de cultura. Incluso es muy interesante hablar con los vendedores de ese tipo de obra, porque muchas veces los vendedores van a vender el tomo 10 y el tomo 1 todavía está sin tocar, digamos, ¿no? Es decir, es como que acceder a una obra de esa naturaleza es ponerse en el lugar de la cultura. Pero la sensación que me da del Tesoro de la Juventud que era una obra muy leída, era usada realmente, ¿no? El Tesoro de la Juventud es un tema, de hecho, muy interesante porque fue un editor norteamericano, ¿no? que hizo realmente la elección por explotar el mercado editorial latinoamericano en los años 1917, 1920. Este editor se llamaba Jackson. Y él había vivido en Inglaterra. En Inglaterra ha conocido esta colección que se llamaba Children's Encyclopedia, entonces era un otro nombre, una otra cosa.
y pensó, bueno, voy a llevar esta colección a los Estados Unidos. Y en el momento de negociar los derechos, voy a incluir América Latina en el acuerdo. Y así que transformó la Children's Encyclopedia en The Book of Knowledge, ¿no? El libro de la sabiduría, y hizo una adaptación de este The Book of Knowledge para el mercado brasileño y el mercado hispanoamericano. El éxito fue total. Es muy interesante que a partir de ahí este editor Jackson estableció oficinas de representación a lo largo de toda América Latina. En Brasil había varias, había en Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Porto Alegre. Había, la de Buenos Aires era la más importante, pero había en la América Central, había en México. Entonces realmente una red de representantes que vendían la colección Tesoro de la Juventud y también otras colecciones del editorial. En Brasil, él empezó a comprar derechos de publicación de obras de grandes autores. Por ejemplo, compró los derechos de la obra de Machado de Assis. Y él fue, no él, Jackson, porque después murió, pero su editorial organizó las obras completas de Machado de Assis, que es el gran escritor brasileño, y tuvo sus obras completas organizadas por la Casa Jackson, que era de origen norteamericana. El Tesoro de la Juventud en Brasil y en Argentina sufrió ciertas adaptaciones, y eso es lo que yo quería ver, un poco como una estrategia de acercarse del público local. Aquí para Argentina la introducción fue hecha por Stanislao Ceballos. Sí, Stanislao Ceballos hizo un poco una presentación del primer volumen del Tesoro de la Juventud, y fue en principio, es que lo que... 50, ¿cuántos volúmenes eran? No, eran 18, 20, sí, después 20, pero entre 18, 20. Unas tapas negras. Sí. Y en Brasil fue Clóvis Bevilacqua, que también era un jurista, el responsable por organizar la edición brasileña. Y hicieron adaptaciones, por ejemplo, para la edición brasileña hay mucha cosa de historia de Brasil, hay mucha cosa sobre la naturaleza brasileña, sobre la fauna, sobre la flora. La visión de la historia de Brasil es siempre una visión positiva. Lo mismo pasa aquí para Argentina, pero yo estoy empezando la investigación y me gustaría saber hasta dónde va eso de transformar la enciclopedia en algo que habla un poco de las secciones tradicionales también, pero que incorpora asuntos locales. ¿Quiénes eran los autores locales que fueron contratados para escribir el Tesoro? Seguramente hubo invitaciones, yo pude constatar algunos textos que son firmados de autores locales que fueron invitados a participar de esta adaptación. Lo que es interesante, el Tesoro de la Juventud tiene una marca un poco imperialista, ¿no? Una idea un poco del progreso, de la modernidad eurocéntrica. El editor original en Inglaterra, Arthur Mee, era un batista, un protestante batista. Había una sección de la enciclopedia dedicada a la Biblia que fue suprimida en Brasil. Me parece que aquí también sacaron la Biblia y a pesar de hay un modelo de civilización, de una cultura universal, de un saber universal que está siendo promovido por la colección. A pesar de eso, lo que podemos decir es que hay una visión muy favorable a la América Latina, cosa que sorprende para la época, ¿no? Cuando la América Latina muchas veces era tratada como el lugar de la barbarie, del atraso, de la no civilización. Por ejemplo, un paralelo, la revista norteamericana National Geographic, para esta misma época, yo tengo un colega que hizo un análisis de las fotografías que se publicaban en la National Geographic sobre la América Latina. Las fotografías eran siempre escenas rurales,
escenas, ¿no? El carro de... Se dice el carro de Boy, una cosa así muy... Y en el tesoro no hay esta idea de que la América Latina esté a reboque del progreso, ¿no? Él hace parte de eso. Entonces es una visión muy optimista. Hablábamos hoy por la mañana del optimismo. Arthur Nee, este inglés, era una persona muy optimista y yo creo que el tono de la colección Tesoro de la Juventud es involucrar al lector en una atmósfera de gran optimismo. El mundo es interesante, el universo es un desafío deslumbrante. La ciencia ofrece muchas posibilidades de explicar las cosas. La actividad manual también, hay una invitación para cosas prácticas, no solamente intelectuales. Así que yo creo que la enciclopedia realmente tenía esta idea de mostrar al niño un mundo rico, curioso, sabio, justo. Y hace eso con mucha cualidad también, ¿no? La calidad de los textos es impresionante. Así que me encantó la idea de una colección que alcanza la América Latina como un todo, ¿no? Que hace ese esfuerzo de acercarse, de incorporar cosas de aquí, no solamente algo que viene de fuera, desde afuera. Volver sobre un tema que hablamos al principio y vincularlo con más el proceso metodológico de tu libro, la comparación entre Argentina y Brasil, para pensar en el rol del Estado, digamos, en las políticas de alfabetización o de fomento de la lectura, y algo que se desprende también de tu libro, que es como cierta necesidad, que vos lo mencionaste también ahora, de cierta independencia o cierta autonomía en esos procesos, entonces, en algunos procesos. Entonces, por ahí, cómo el análisis comparativo ayudó o te arrojó luz sobre ciertas cosas en esto, en algunos procesos donde el Estado tiene un rol fuerte. Ajá. Y otros donde también aparece una necesidad, o donde vos mencionabas, por ejemplo, en el caso de Brasil, en algunos momentos, ajá, cierta autonomía de eso permitía desarrollar otros aspectos de en el caso de la literatura, o de un poco ver eso, en qué medida ajá, la comparación sí, te ayudó para pensar esas cosas. Perfecto. La idea de la historia comparada es una idea que viene sobre todo de Marc Bloch, del historiador francés, y que habla de la historia comparada como un camino para ir más allá de la historia nacional. Una historia nacional que siempre reinforza las cuestiones de la nación, de la identidad, de los orígenes. Una historia nacional que muchas veces resulta un poco egocéntrica. Entonces, para Marc Bloch, después de la Guerra Mundial, la historia comparada sería una herramienta para mirar también al otro y a partir de esta mirada al otro, volverse a sí mismo de un otro nivel, en un otro patamar, ya más problematizador por causa del esfuerzo de mirar el otro. Y yo sé que hay también muchas críticas a la historia comparada que a veces acaba de alguna manera creando estereotipos, ¿no? Es como si uno debiera defender una tesis sobre la comparación. Entonces hay características que tienen que quedarse claras y ahí de alguna manera se uniformiza un caso para se contraponerlo al otro, ¿no? Y hay el riesgo de una cierta idealización, porque no, si los argentinos son eso, entonces vamos a reforzar esa perspectiva y ahí se oculta lo que no cabe en esta perspectiva interpretativa. Entonces, yo creo que hay riesgos. Por otro lado, de hecho, cuando se compara, hay muchas preguntas que aparecen y que yo creo que no estarían ahí colocadas si no fuera gracias a la comparación. De hecho, hay fenómenos que se observan en Argentina y ahí la pregunta siguiente es, ¿por qué en Brasil no pasa lo mismo? ¿Por qué en Brasil todo va por un otro camino? ¿Por qué en Brasil el énfasis está sobre otras cosas? Y lo mismo cuando se mira a Brasil, pero ¿por qué en Argentina estas cosas tienen legitimidad y en Brasil no tienen? Así que yo creo que es un ejercicio de
reflexión que de hecho nos obliga a ir un poquito más allá, porque la comparación enseña aquello que para una sociedad está tranquilo, funciona, es obvio, y no en tanto no tendría que ser así, porque el otro no fue así. Entonces, ¿por qué marchó de esta manera? Es una manera de, yo creo que desnaturalizar las explicaciones. Se desnaturalizan las explicaciones porque aquello que parece tan bien arreglado, bueno, pero un país vecino siguió un camino absolutamente distinto. Entonces, ¿por qué las cosas se organizaron aquí de esa forma? Para mí fue realmente muy intenso, ¿no? Porque el tipo de trabajo en que uno se despierta anoche pensando, no, ahora creo que comprendí así una actividad muy intensa realmente para construir un camino interpretativo. Y por otro lado, yo creo que yo pude prestar atención en aspectos de la sociedad brasileña de la cual hago parte, gracias a esta comparación, y que también evidencié aspectos de la Argentina desde una mirada brasileña que puede, claro, que provocar algún incómodo a un argentino que no, pero eso aquí está sobrevalorizado, podría ser una otra cosa. Yo creo que estos incómodos también hacen parte, porque claro, yo hablo a partir de Brasil. Quería saber o que nos cuentes cuáles fueron las sensaciones que te quedaste. No es la primera vez que yo visito una biblioteca popular, ¿no? En tu libro hablas de la CONAVIP y hablas de la biblioteca popular. Sí, así que cuando vine algunas veces para hacer la investigación, yo estuve en bibliotecas populares y es siempre una sensación así de algo muy especial, ¿no? Por el espíritu, ¿no? La llama, ¿cómo se habla de una llama? Una llama que está presente ahí por la idea de la difusión de la lectura, que me parece realmente una puerta que se abre a un individuo. Yo realmente creo en eso. Y por otro lado, el espíritu de estar abierta, ¿no? De estar abierta para uno que quiera entrar, mirar, hablar, sentarse. También por ser un punto de encuentro, de sociabilidad, en que las personas pueden compartir problemas del barrio, problemas de la comunidad, intercambiar, definir actividades que son interesantes. Entonces, el espíritu agregador yo creo que es Pilar Gonzalvo, que tiene un libro sobre este espíritu cívico en Argentina, un poco como una marca de la sociedad, ¿no? De preocuparse con las cosas del común. Claro, yo sé, no vamos a idealizar que todos están todo el tiempo preocupados con el común. Yo sé que no, pero yo creo que hay iniciativas muy importantes en que la sociedad civil realmente se manifiesta, actúa. El caso de la biblioteca de ayer en Saavedra, hubo una inundación y las personas del barrio se ocuparon de recuperarla. Entonces yo creo que esta idea que la sociedad es corresponsable por las cosas comunes y no solo individuales, es una idea preciosa, y la biblioteca popular de hecho vuelve concreta esa idea. Vuelve concreta y hay voluntarios ahí muy amables, muy preparados para estar ahí disponibles. Yo creo que yo que vivo en São Paulo, ¿no? Que es una ciudad así muy dinámica, con mucha cosa interesante, pero en principio muy egoísta, así muy cada uno con sus cosas, su vida, su coche. De hecho, eso representa una limitación en términos de una experiencia social. Yo creo que cuando el común aparece puede ser experimentado, las cosas son compartidas y de ahí surgen actividades, amistades, fiestas, lo que sea, ¿no? Adquisiciones culturales, intelectuales, que de otra forma no pasarían. Yo creo que eso es muy precioso, y así que yo veo así como una pequeña pérola que debe ser conservada y que debe se perpetuar, porque cuando eso desaparece,
¿qué queda en el lugar? ¿No? Solo el comercio, el privado, el mercado, la propaganda. Yo creo que tenemos que tener espacios para filtrar un poco todo eso. Claro, no vamos nunca a nos libertar del mercado, son cosas que están ahí, pero yo creo que es importante tener contrapuntos y no estar simplemente a la merced de un masacre de publicidad, de un consumo sin sentido y interminable, infinable. Entonces yo creo que tener estos pequeños espacios de convivio, de pensar en pequeñas cosas simples del cotidiano, del barrio, de la comunidad, son contrapuntos importantes para suavizar un poco lo que viene de fuera, lo que viene, yo diría, realmente del capital, de estrategias que son muy fuertes y que precisamos relativizar o nuestras vidas también son un poco aplastradas. Y ahí yo creo que son instancias muy importantes. Claro que nosotros tenemos otras formas, por ejemplo, una comunidad de samba, pensando en Río de Janeiro, de música, que también un poco tienen este papel, pero es importante que sobrevivan y no es fácil hacer con que sobrevivan hoy en día. Quería si formalmente te interesa hablar de algún tipo de acción que haya llevado el Estado para promover la lectura. Hay esas cosas del pasado, como esa de Mário de Andrade, de la biblioteca infantil, que son cosas que siempre hubieron en nivel municipal, provincial, pero hoy en día en Brasil hay políticas más claras para la promoción de la lectura, de muchas formas, y también son importantes, pero no tiene larga vida, porque ahí cambia el gobierno y ya no se hace lo mismo, se inventa algo nuevo, entonces acaban que son muy entrecortadas, eso es una lástima. Pero hay, por ejemplo, una política de llevar los escritores a las escuelas, una visita a las escuelas públicas, un buen escritor de literatura infantil visita, habla a los alumnos, después su libro está ahí disponible en la biblioteca o se compra el libro. Entonces eso de llevar los escritores a las escuelas, todo el tiempo pasa. Hay ahora también, por ejemplo, las bibliotecas en las estaciones del metro o también en órganos públicos, bibliotecas donde uno puede venir, leer allí en el local. También a veces hay una forma de préstamo. Entonces, en muchos lugares públicos, hay por ejemplo, en São Paulo, donde hacemos los documentos básicos y siempre hay colas, hay que esperar mucho tiempo, entonces ahí está una biblioteca. La verdad es que son poco utilizadas. Esta, por ejemplo, de este lugar, hay poca gente ahí dentro cuando se mira. Pero, de alguna manera, a veces se ve un joven en el metro leyendo un libro que sacó de la estación, de este sistema. Entonces, creo que ahí también esta idea de bibliotecas públicas abiertas, pequeñas bibliotecas con pocas cosas, pero con gran apelo, eso está más difundido también entre nosotros. Y eso se fue sosteniendo, digamos. Sí, eso yo diría que con cambios, pero estamos cada vez más fuertes en eso. En los últimos años, esas políticas de promoción de la lectura volvieron más fuertes. Y un último ejemplo que yo mencionaría, claro, es la compra de libros por el Ministerio de la Educación. Esas son bien importantes. Sí, son muy importantes y son de libros escolares de las disciplinas, matemática, historia, literatura, etc. Pero también hay novelas que son compradas para una lectura, novelas que pueden ser utilizadas por el maestro, que pueden estar en la biblioteca escolar. Entonces, las compras del Ministerio de la Educación son muy sustantivas y de alguna manera
hacen llegar los libros a las bibliotecas escolares. Hay mucha cosa, muchas veces que los libros quedan en cajas, no hay espacio en la biblioteca tiene una, ¿cómo se llama? Una gotera. Y bueno, entonces historias como estas están siempre ahí, pero hay un sistema que funciona, que marcha bien, de compra de libros seleccionados, no es cualquier libro, porque hay toda una forma de controlar la calidad, hay pareceres, hay todo un sistema que es muy serio de un análisis de la calidad del libro antes de la compra. Y a partir del momento en que el libro está aprobado, hay una lista de los libros aprobados y las escuelas pueden elegir lo que quieren dentro de esta lista. Eso es muy interesante, porque también no es así, aquí están los libros, en esta caja es eso, punto final. Participan en la selección. Exacto. Si están aprobados, pueden ser seleccionados por las escuelas, tanto para libros escolares como para libros de literatura. Eso me parece muy, muy bien. Una consulta, esa selección es a través de qué medio, una comisión. Sí, una comisión de especialistas, se llama PNLD, Plano Nacional do Livro Didático. Y a cada 2 años, más o menos, una comisión es convocada, trabaja así como por 2-3 semanas, aislada, en un sitio y con mucho criterio, es un proceso así elaborado de cómo producir los pareceres y la gente está fuera de contacto, entonces en principio evitando presión. ¿Sobre un universo, digamos, delimitado previamente trabajan o sobre...? Son invitados previamente los miembros de la los libros, sí. Los libros es así. Hay una primera etapa, yo sé porque yo trabajo a veces con material didáctico, entonces es así. Hay una primera etapa del edital, se dice edital aquí también. Edital es una llamada pública, sí, una llamada pública a los editoriales. Bueno, vamos a comprar libros para literatura, historia, entonces los editoriales saben la fecha y hay una primera etapa que es de verificación de los documentos. La verificación de los documentos es siempre muy compleja. Por ejemplo, para los libros de historia, todos los autores tienen que tener el título de historiador. Tienen que ser licenciados en historia. Si hay un autor que no es licenciado en historia o que no presentó la comprobación, ya el libro está fuera. Entonces son muchas exigencias acerca de los criterios formales de la elaboración de la obra. Bueno, para las colecciones o los libros aprobados en esta primera etapa, ahí siguen para una evaluación cualitativa. Y lo que me parece muy interesante es que tenemos ahí una cierta abertura teórica. Entonces, para historia, por ejemplo, no hay que se utilizar una cierta concepción de ensino de historia. No, puede ser una concepción más constructivista, montessoriana, puede ser una concepción de una historia más baseada en datas, en fechas, en factos. No hay problema. Lo que es importante, hay que haber una coherencia interna de la obra, pero el sistema está abierto a concepciones pedagógicas distintas. Sí, y la escuela puede elegir, no, vamos a caminar por algo más abierto, un ensino a través de proyectos, o la otra es más tradicional. Entonces, hay una abertura teórico-pedagógica, pero un gran control de la calidad. Eso me parece muy interesante, porque recién tuvimos en Brasil una grande controversia acerca de una base nacional curricular, que determinaba que debe ser enseñado en geografía, en química, en matemática. Fue una controversia enorme, porque claro, uno piensa, no, para mí enseñar matemática es por aquí, el otro
lo contrario. Y yo creo que es muy difícil llegar a un consenso. No sé, en Argentina ustedes tienen una tradición muy marcada, ¿no? Del enseño escolar, a lo mejor por eso es así y es así. Para nosotros hubo siempre muchos cambios y muchas modas, ¿no? Acá también, sí, mucho. Entonces, desde la escuela nueva, y entonces la escuela nueva piensa la educación así, las escuelas tienen que seguir la escuela nueva. Pero cambiaba todo el tiempo. Y ahora quieres llegar a una base nacional curricular común, me parece así, todos van a pelear todo el tiempo y no vamos a aplicar de hecho nunca eso, porque es algo muy alejado de las prácticas escolares. Por otro lado, la elección de libros por este camino es algo más plural, ¿no? Cada grupo escolar, cada comunidad escolar se identifica con una concepción y... ¿Hay títulos que quedan sin compra, por decirlo, porque nadie los pide? Sí, pasa eso también. Con un colega mío recién pasó eso porque hizo una colección de historia para la secundaria. Es una colección muy elaborada, en otros términos, una colección muy académica. Es una maravilla, pero es muy académica. Claro, el ministerio la aprobó porque es excelente. Pero el maestro de escuela, muy académica. Entonces, a él pasó exactamente eso. Tuvo la colección aprobada por el ministerio y, del punto de vista de ventas, fue un desastre. Entonces, puede pasar. ¿Y los maestros cómo acceden a ese material para seleccionarlo? Sí, hay una disponibilización por parte del ministerio de la lista de títulos y también de una presentación, como una exposición de qué línea sigue, por qué está bien evaluado, cuáles son los méritos de esta colección. Y también en este momento de la elección por las escuelas, ahí sí los editoriales envían representantes. Entonces hay promoción sí, en la escuela tiene un poco más de posibilidades. Sí, ahí los representantes comerciales se acercan de las escuelas y bueno, mira esto. Entonces, sí, para los editoriales es así la salvación. Porque cuando una colección va bien, la compra pública es infinitamente más grande que cualquier compra privada. No se compara.